Jesús Zambrano, presidente del PRD, gusto en saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ciro, muchas gracias y muy buenos días. A ver, vamos por partes, Jesús, porque hay varios temas. Los senadores del PRD votaron en conciencia ¿qué día fue? El jueves en comisiones. El viernes, el jueves en comisiones, sí. Votaron divididos, algunos a favor, algunos en contra del dictamen para ya sacar las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones. Pero al día siguiente nos enteramos que por un acuerdo fue del Consejo Nacional. Fue un acuerdo que ellos tomaron. Yo le planteé al Consejo que emitiera un resolutivo al respecto, porque además, de acuerdo con el estatuto del PRD, Ciro, la Dirección Nacional es la que fija la línea política y el comportamiento de los grupos parlamentarios. Está en el estatuto, y quienes son legisladores admiten el estatuto como miembros del PRD y tienen en este sentido que admitir esta situación. Ahora, el voto en conciencia siempre tú les existe. Dijiste entonces que votaran en contra en lo general de las leyes. Sí, y quiero precisar, mi posición fue primero en el grupo parlamentario, al mediodía de ese viernes, que desde mi punto de vista, el contenido de lo que se había logrado avanzar en las negociaciones previas, que habían incorporado muchísimas cosas, por cierto, que no estaban en el llamado dictamen Lozano que se pretendió votar en los días de Semana Santa, y que gracias a que el PRD se opuso en su momento, después se abrió la mesa de la discusión, de la negociación, y se incorporaron temas como, por cierto, de las largas distancias, de la eliminación, que no venían en ese dictamen, se incorporan gracias a las exigencias del PRD, y otros aspectos que venían mucho más filosos e inconstitucionales se modificaron. Y reconocí el avance de eso y lo reconozco hoy acá. Pero el tema que tiene que ver con otros asuntos, particularmente el de los criterios para la declaración de agente económico preponderante, si es por sector o es por servicio, desde nuestro punto de vista, y porque nosotros participamos en la configuración de las reformas constitucionales del año pasado, no satisfacían y eran inconstitucionales y dejaban pie para que las cosas siguieran iguales que siempre y no permitir ni la verdadera competencia, ni ampliar los derechos de audiencias y de usuarios en el terreno particularmente de la radiodifusión, reconociendo que había habido estos otros avances. Y que por lo tanto, siendo un aspecto tan importante y fundamental, el voto en lo general, desde mi punto de vista, no se justificaba a favor, sino en contra, y desde luego preservando las cosas positivas que el dictamen contenía. Ese fue mi punto de vista. ¿Y así se lo pediste a los senadores? Así se lo pedí a los senadores. ¿Se lo pediste o se lo exigiste? No. Fue mi punto de vista, y tan no lo exigí que ni siquiera quise que allí en esa reunión que había, en donde estaban 21 de los diputados, de los 22 que conforman el grupo parlamentario, no quise exigirles una definición. Quedé con el coordinador Barbosa que ellos seguirían analizando el tema, el punto, y en el curso del día nos mantuviéramos en comunicación. Yo estaba obligado a rendir un informe al Consejo Nacional que se instalaba unas horas después, y planteé mi punto de vista y planteé mi convicción de que el Consejo emitiera un resolutivo al respecto. Y dije lo que les dije a los senadores: reconozco que hay avances, reconozco que hay A, B, C y D cosas positivas, pero esta otra parte, desde mi punto de vista, no justifica el voto en este sentido. Y nunca, por cierto, yo planteé que el votar en lo general, porque además así es parte de el procedimiento legislativo, Ciro, nunca votar en lo general es rechazar todo absolutamente, sino rechazar algunos de los aspectos que desde nuestro punto de vista no justifican un voto en un determinado sentido, pero preservar las demás cosas. Igual que cuando tú votas en lo particular, mejor dicho, cuando votas en lo general a favor, no quiere decir que no reserves cosas que no te gusten. Es decir, no votas en paquete. Por eso es absolutamente falso lo que se ha dicho, que yo les ordené a los senadores que votaran en contra en lo general y en lo particular. A ver, ahora vamos al tema de las falsedades, de lo que hiciste el viernes, de lo que escribe hoy Joaquín López Dóriga en su columna. Pero antes de eso,
Me imagino, doy por sentado que esto que le pediste a los senadores se lo has pedido también a los diputados, que probablemente hoy tengan que votar. Sí, mira, sí. Con los diputados yo había venido hablando con los integrantes de las mesas directivas, el propio coordinador y vicecoordinador, el diputado Aureoles y Raya, y también con los integrantes de las comisiones, de las dos que ya dictaminaron anoche en la Cámara de Diputados, y ellos están plenamente convencidos, así me lo habían manifestado, de que habiendo además estado en el Consejo Nacional el pasado viernes, el voto tenía que ser en contra. Así lo declaró ayer el propio diputado Raya, que el voto de ellos iba a ser en contra. Yo no he ido al grupo parlamentario, ni voy a ir, porque no veo necesidad. Es más, digo aquí lo que te comentaba antes de entrar al aire. Ya que me han catalogado como dictador y el que les dicta la línea y les impuso una determinada posición, miren, yo creo que la posición del partido está muy clara, la de un servidor, el sentido que había del Consejo, que ni siquiera hubo necesidad de votar porque ya tuvimos conocimiento de que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República había decidido pues votar en contra en lo general y preservar todo lo positivo que había. Bueno, digo aquí claramente que los diputados, las y los diputados del PRD el día de hoy tienen libertad de conciencia para votar, que voten de acuerdo con su conciencia y que el sentido de su voto lo expliquen al partido, lo expliquen a la gente que representan, a favor o en contra del sentido en el que lo quieran hacer. Si tan dictador soy, entonces les dicto que voten en libertad de conciencia. Entonces, que hoy cada diputado, hoy o mañana, pues dependerá, porque me imagino que va a haber muchos oradores, no sé si se va a votar hoy, se va a votar en la madrugada, se va a haber un receso para que se vote mañana, pero cuando se voten las leyes secundarias de telecomunicaciones, el presidente del PRD está diciendo a sus diputados, ¿cuántos son los diputados? Son 101 diputados. A los 101 diputados del PRD, voten en conciencia, ya no hay línea. Esa es la línea, ya saben cada quien qué es lo que está en juego en estos debates y además saben perfectamente también cuál es la posición, yo digo, la vieron ellos el viernes, la posición del partido, pero tienen toda libertad finalmente de votar. Me regreso, entonces, bueno, es importante, creo que es nota lo que nos está diciendo Jesús Zambrano, si bien viene precedido de que ya los coordinadores del grupo de diputados del PRD han dicho que la posición, al menos me imagino que mayoritaria de ellos, es votar en contra en lo general. Pero bueno, nos quedamos con esa declaración, la dejamos como nota. Me regreso a los hechos del viernes que hoy detalla Joaquín López Dóriga y dice, no, Jesús, el que miente eres tú. Hablaba que tuviste 2 reuniones el viernes ahí con los senadores. Pues en primer lugar, de entrada, eso es una mentira o una inexactitud para no ser tan fuerte, porque yo había estado el jueves en la tarde con un grupo de senadores y luego... ¿Ahí en el Senado, en Reforma? En el Senado, sí, ahí en Reforma, y luego él, en acuerdo con ellos y a petición también del propio coordinador, yo acudí hacia el filo del mediodía, 11:30, 12 del día, a hablar con el grupo parlamentario que estaba reunido antes de que iniciara la plenaria. Entonces, y allí fijé lo que ahorita acabo de señalar aquí, mi posición, mis valoraciones. Por cierto, coincidentes con las valoraciones de otros senadores, que también habían expresado su convicción de que el voto tenía que ser en contra en lo general, preservando y respetando lo que se había rescatado por parte de los senadoras y senadores que habían estado en el equipo negociador. Ahora, ¿por qué digo que miente López Dóriga? Y aunque él diga ahora que el que miente soy yo y que cuando le exijo derecho de réplica que se lo pida a Barbosa, no, pues si yo no estoy debatiendo con Barbosa, porque dice que yo ordené que se votara en contra en lo general y en lo particular. Absolutamente falso. Nunca planteé, y no doy órdenes además, yo expresé mi punto de vista,
en el sentido de que en lo general en contra y preservar todo lo positivo, porque insisto, por ejemplo, todos los beneficios que se alcanzan en la reforma en telefonía, por lo de eliminación de larga distancia, lo del cargas de roaming y todas las cosas que vienen positivas, se incorporaron gracias al PRD. ¿Cómo vamos a votar en contra? ¿Cómo pediría yo un voto en contra de eso? Es una absoluta falsedad. O que yo les impuse, o que el Consejo, que los amenacé con que el Consejo iba a sacar un resolutivo para obligarlos. Oye, está en el estatuto del PRD, que la dirección del partido dicta la línea. Si alguien no está de acuerdo con eso, entonces que se excuse de acatar el estatuto del PRD, o finalmente que diga, ya no quiero seguir en el partido, ¿no? Ya no me siento a gusto. Bueno, pusiste un tuit, déjame recuperar la columna de Joaquín. Pusiste un tuit el mismo viernes, sí, en el que decías: el PRD México votó en contra de que Televisa monopolice la opinión pública con mentiras como las de esta noche. Qué agresivo, Jesús. Pues es que, mira, la manera, una cosa es dar información. Ver, tenemos que hacer una pausa, sí, la dejamos de ahí. Órale. Los señalamientos que te están haciendo de que defiendes los intereses del ingeniero Slim, por supuesto, Slim, más lo que viene, incluido lo que parece ya el inminente registro de Morena, quizá mañana, en fin, varios temas.